La ventisca aullaba contra las ventanas como algo vivo. Hambriento. Calvin estaba de pie en la puerta, mirando a dos chicas que temblaban con abrigos de marca, cubiertos de hielo. Rostros gemelos, tal vez de 22 años, ojos muy abiertos con algo más que frío. Miedo, tal vez, o algo más oscuro. Solo íbamos a quedarnos una noche, susurró una de ellas con la voz quebrada. Su hermana le apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Calvin miró más allá de ellas, hacia el muro blanco que engullía su porche, y luego a su hija de 7 años que asomaba por encima de su pierna, curiosa y esperanzada. Dos desconocidas, las dos a la vez, en una casa apenas lo suficientemente grande para dos. Debería haber dicho que no. Pero el viento aullaba, y las chicas parecían tan pequeñas contra la tormenta, y algo en su desesperación le resultaba familiar, como si estuvieran huyendo de algo más que del mal tiempo. Las dos a la vez, se oyó decir. La pregunta quedó suspendida en el aire y ninguna de las dos respondió porque ambas sabían que una noche era mentira. Lo que realmente se preguntaban era si las cosas rotas podrían encontrar refugio en un lugar ya agrietado, y si 3 semanas atrapadas en la nieve las salvarían o las enterrarían a todas. Calvin había aprendido a leer el silencio como otros hombres leen los periódicos. En los 8 años transcurridos desde que la madre de Rosie se fue, no murió, no desapareció, simplemente se fue, se había vuelto fluido en el lenguaje de las cosas no dichas. La forma en que Rosie dejó de preguntar por su madre después del tercer cumpleaños sin una tarjeta. La forma en que los vecinos dejaron de invitarlos a barbacoas después de que él se negara demasiadas veces. La forma en que su propio reflejo en el espejo del baño dejó de encontrarse con sus ojos alrededor del 4.º año. Así que cuando las dos chicas estaban temblando en su puerta, él oyó todo lo que no dijeron. El corte caro de sus abrigos contra el temblor de sus manos. La forma en que se miraron antes de hablar. Una conversación silenciosa en su idioma. Los teléfonos celulares en sus bolsillos. Podía ver la silueta que ellas afirmaban que estaba muerta. La desesperación. Que nada tenía que ver con el frío y sí con esa clase de huida que no deja rastro. Pasen, dijo él, haciéndose a un lado, antes de que se congelen en mi porche. La más alta, que luego se presentaría como Bayelit, vaciló. Su hermana, Iris, la apartó para entrar en el calor. Calvin observó cómo los ojos de Bayelit recorrían la pequeña sala de estar. Un sofá de segunda mano con una manta cubriendo el reposabrazos roto. Un televisor de hacía 20 años. Los dibujos de Ross pegados con cinta adhesiva en cada pared disponible. Una galería de hijos dibujados con crayones y familias de palitos. El lugar estaba limpio pero desgastado, querido pero claramente en decadencia. Vio el momento en que los hombros de Bayelit se relajaron. Un cálculo se completó tras sus ojos. Gracias, dijo Bayelit en voz baja. Entrando. No causaremos ninguna molestia. La molestia, pensó Calvin, ya había entrado por la puerta, pero la cerró de todos modos, encerrándolos a todos contra el aullido blanco del exterior. Rosie emergió por completo de detrás de su pierna, mirando a las gemelas con la curiosidad pura de la infancia. Se parecen mucho, anunció. ¿Tienen magia? Iris rió, un sonido como de cristales rotos, agudo e inesperado. No es magia. Solo somos gemelas. Siempre quise una gemela, dijo Rosie solemnemente. Así nunca. Estaría sola. El silencio que siguió era del tipo que Calvin había aprendido a leer. Vio a Iris y Bayelit intercambiar otra mirada. Algo doloroso cruzó entre ellas. Solas. La palabra flotaba en el aire. Como humo. Voy a buscarles ropa seca, dijo Calvin, dirigiéndose al pasillo. Les quedará grande, pero mejor que la hipotermia. Regresó con pantalones deportivos y camisas de franela viejas,
y las vio desaparecer en el baño. Rosie se subió al sofá, con la mirada fija en la puerta cerrada. ¿Se van a quedar para siempre?, susurró. Solo esta noche, dijo Calvin. La mentira le sabía familiar. Llevaba años diciéndole a Rosie mentiras reconfortantes. Tu madre te quiere. Solo está ocupada. Estamos bien. Todo irá bien. ¿Qué importaba una más? Cuando los gemelos aparecieron, nadando, envueltos en su ropa, parecían más jóvenes, más pequeños. Iris se había recogido el pelo mojado, dejando al descubierto un rostro que habría sido hermoso de no ser por el cansancio marcado en cada línea. Violet llevaba el pelo suelto, ocultándose tras él como si fuera una cortina. He hecho sopa, dijo Calvin, señalando la cocina. No es mucha, pero está caliente. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa. 4 personas en un espacio para 2. Calvin había dividido la sopa en 4 tazones, cada uno un poco menos lleno de lo que debería. Rosie comió rápidamente, con avidez, acostumbrada a comidas que rendían más. Los gemelos comieron despacio, con cuidado, como quienes habían olvidado lo que era el hambre, pero recordaban algo peor. Se supone que la tormenta durará unos días, dijo Calvin, sirviéndose caldo con una cuchara. Las carreteras no estarán despejadas. Hasta el miércoles como mínimo. ¿Miércoles? Iris repitió la palabra, extraña en su boca. Miró a Violet. Está bien. Violet interrumpió. Rápidamente. Está bien. Agradecemos su hospitalidad. Rosie miró. Entre ellos, sintiendo la tensión subyacente. ¿A dónde ibas, Rosie?, preguntó Calvin con suavidad. A ninguna parte, dijo Iris, y la sinceridad en su voz hizo que Calvin levantara la vista. No íbamos a ninguna parte. Solo nos íbamos. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Rosie. Violet dejó la cuchara. Ir a algún lugar significa tener un destino. Irse significa que solo necesitas dejar de estar donde estabas. Rosie lo pensó con la seriedad de una niña que entendía más de lo que debía. Nosotras también nos fuimos, dijo finalmente. Antes de venir aquí, papá dijo que íbamos a un lugar mejor, pero creo que solo nos íbamos. Calvin sintió una opresión en el pecho. Nunca había oído a Rosie expresarlo así. El apartamento del que habían huido cuando el alquiler se duplicó, los trabajos que había perdido. La lenta y penosa migración a esta pequeña casa en las afueras del pueblo, donde nadie hacía preguntas y el alquiler era barato porque no había nada más cerca. Este lugar es mejor, continuó Rosie, ajena al peso de sus palabras. Porque papá está aquí. Eso lo convierte en algún lugar, no en ninguna parte. Los ojos de Iris estaban húmedos. Apartó la mirada. Rápidamente, parpadeando. Violet metió la mano debajo de la mesa y encontró la de su hermana. Otra conversación silenciosa que Calvin no debía oír. Después de cenar, les preparó el sofá. Trajo todas las mantas que tenía. Siento que no haya más espacio, dijo. La casa es pequeña. Es perfecta, dijo Iris, y lo decía en serio. Los dejó allí y acostó a Rosie en la habitación que compartían. La casa solo tenía 2 dormitorios. El segundo no era realmente un dormitorio, sino un trastero reconvertido donde Calvin había puesto un colchón en el suelo. Lo compartían él y Rosie, su pequeña cama contra una pared, su colchón en el suelo contra la otra. Por la noche, podían oírse respirar. Algunas mañanas, se despertaba y la encontraba acurrucada en su colchón, buscando calor o consuelo, o simplemente la seguridad de que no estaba sola. Esa noche, se durmió enseguida. Agotado por la emoción de las visitas, Calvin se tumbó en su colchón, escuchando cómo la casa se calmaba. Oyó voces suaves en el salón, las gemelas hablando en susurros. No podía distinguir las palabras,
pero reconoció el tono, planificación, preocupación, el sonido de personas que no sabían qué les depararía el futuro. Conocía ese sonido. Lo había producido él mismo muchas veces, desvelado, calculando las facturas. Contra los sueldos, preguntándose qué crisis atender primero. El coche que necesitaba reparaciones, la factura de la calefacción, los zapatos de Rosy que le quedaban pequeños, la constante matemática de la pobreza, donde cada decisión era una negociación con el desastre. Nevó toda la noche. Por la mañana, el mundo había desaparecido tras la nieve. Calvin se despertó y descubrió que no había luz. La casa ya se estaba enfriando. Se levantó en silencio, sin despertar a Rousi, y comprobó el termostato. Muerto. La tormenta de nieve había derribado algún cable. En el salón, Iris y Bayelit ya estaban despiertas, acurrucadas bajo las mantas en el sofá. Levantaron la vista cuando entró. 2 pares de ojos idénticos seguían sus movimientos. Se fue la luz, dijo innecesariamente. Probablemente tarden un día o 2 en arreglarla. ¿Qué hacemos?, preguntó Bayelit. Calvin se acercó a la chimenea y comenzó a encender un fuego con la pila de leña que guardaba junto a ella. Nos mantenemos calientes. Esperamos. Es lo único que podemos hacer. Les enseñó cómo alimentar el fuego, cómo acumular leña para que ardiera lentamente. Trasladaron los colchones de las habitaciones a la sala, creando un nido alrededor de la chimenea. Rousi despertó y encontró un campamento en su propia casa, y declaró que era el mejor día de su vida. Cocinaron sopa en el fuego, hirvieron agua para el té y jugaron a las cartas a la luz del fuego cuando oscureció. Fue Iris quien sugirió el juego. Deberíamos contar historias, dijo. Historias de fantasmas. Nada de fantasmas, dijo Bayelit rápidamente. Demasiado rápido. Entonces no historias de fantasmas, corrigió Iris. Solo historias sobre nosotros. Para que nos conozcamos mejor. Rousi empezó, lanzándose a un relato divagante sobre su clase de 2º grado y el hámster que se escapó y vivió en las paredes durante una semana. Calvin observó a los gemelos escuchar. Escuchar de verdad, prestándole a Rousi la clase de atención que los niños rara vez recibían. Cuando Rousi terminó, sin aliento y triunfante, Iris aplaudió. Tu turno, papá, dijo Rousi. Calvin les contó la primera vez que le hizo panqueques a Rousi, cómo había confundido la sal con el azúcar y cómo habían comido panqueques horribles juntos, riendo hasta llorar. No les contó sobre el aviso de desalojo que había llegado esa misma mañana, ni cómo esa risa se había sentido como ahogarse. Luego fue el turno de los gemelos. Iris y Bayelit se miraron durante un largo rato, tomando una decisión en ese espacio silencioso entre ellas. Teníamos un padre. Iris comenzó lentamente. Murió hace 8 meses. La luz del fuego proyectaba sombras sobre su rostro, haciéndola parecer mayor, más triste. Él construía cosas, empresas, imperios. Lo construyó todo, excepto el tiempo con nosotros. Bayelit tomó la palabra, la historia pasando entre ellos como un relevo. Nuestra madre murió cuando teníamos 10 años. Después de eso, eran niñeras, internados y veranos. En campamentos. Papá siempre estaba trabajando, siempre construyendo. Lo entendíamos, o al menos nos decíamos que lo entendíamos. Luego se volvió a casar, continuó Iris. Con una mujer llamada Patricia. Teníamos 19 años. Ella tenía 32. Ya se imaginarán cómo fue. Rousi no podía imaginarlo, pero Kelvin sí. No dijo nada, solo echó otro leño al fuego. Papá murió de un infarto, dijo Bayelit en voz baja. En su escritorio, trabajando, siempre trabajando. Y de repente todo giraba en torno al testamento, la herencia. Patricia quería controlarlo todo. Decía que éramos demasiado jóvenes, demasiado irresponsables.
que papá habría querido que ella administrara su legado. Contrató abogados, dijo Iris. Buenos abogados. Impugnaba el testamento. Le dijo al tribunal que éramos inestables, que necesitábamos una tutela, que no se podía confiar en que lleváramos nuestras propias vidas. El fuego crepitó, lanzando chispas por la chimenea. Nadie habló por un momento. Así que nos fuimos. Bayelit terminó. Hace 3 días. No llevamos nada más que lo que podíamos cargar. Subimos a un coche y condujimos. Sin destino, solo conduciendo. Entonces llegó la tormenta. Vimos Toulouse. Rousi lo procesó con la lógica de una niña. Qué triste, dijo finalmente. Lo de tu papá y lo de la mujer mala. Pero ahora estás aquí. Eso es bueno, ¿verdad? Iris sonrió. Algo roto. Sí, cariño. Ahora estamos aquí. Los días se confundieron después de eso, medidos no en horas, sino en el lento ritmo de la supervivencia. Alimentar el fuego, derretir nieve para obtener agua, racionar la comida en la despensa. Jugaban a las cartas y contaban más historias, y aprendieron los patrones del otro. Calvin descubrió que Iris cantaba cuando estaba nerviosa, tarareando melodías en voz baja, que Bayelit lo observaba todo, siempre calculando, siempre planeando una salida, que ambos se sobresaltaban con los ruidos repentinos como si esperaran que alguien irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Y los gemelos. Conocieron a Calvin y Rousi. Vieron cómo Calvin reducía sus porciones para que Rousi pudiera comer más. Cómo la vigilaba cada pocas horas, incluso cuando dormía, como si necesitara confirmar que seguía allí. Como había usado el mismo par de botas durante 5 inviernos. El alma se aferraba a ellas con cinta adhesiva porque unas botas nuevas costaban dinero y Rousi necesitaba ropa de invierno. Al 4.º día, Iris preguntó si podía ayudar con el desayuno. Calvin le enseñó cómo hacer avena en el fuego, cómo removerla para que no se quemara. Descubrió que era una cocinera terrible. Quemó la primera tanda por completo, llenando la casa de humo. Pero se rió de su fracaso. Una risa genuina esta vez, no el sonido de cristales rotos de antes. Y lo intentó de nuevo. Bayelit era mejor en la cocina, moviéndose con eficiencia y determinación. Pero era un desastre entreteniendo a Rousi, torpe ante la alegría espontánea de los niños. Así que, naturalmente, se repartieron las tareas. Iris jugaba con Rousi, creando historias elaboradas. Con sus muñecas, representando dramas con tal entrega que hacía que Rousi gritara de risa. Bayelit ayudaba a Calvin con las cosas prácticas, racionar las provisiones, planificar las comidas, mantener el fuego encendido durante la noche. Al 6.º día, Bayelit le preguntó por su trabajo. Hago reparaciones, dijo Calvin, preparando el fuego para la noche. Electrodomésticos, sobre todo lavadoras, secadoras, refrigeradores, lo que sea que la gente necesite arreglar. ¿Trabajas por cuenta propia? Más bien, un desempleado con una caja de herramientas, dijo sin amargura. La fábrica cerró hace 3 años. Esto es lo que pude conseguir. Me alcanza para ir tirando. Bayelit guardó silencio un momento. Y la madre de Ross se fue. Decidió que la maternidad no era para ella. No puedo culparla. Señaló la pequeña casa, los muebles desgastados, la vida que habían improvisado. Esto no era lo que ella esperaba. Pero te quedaste. Soy su padre. Eso es lo que hacen los padres. Se quedan. Él no vio cómo el rostro de Bayelit se contrajo al oír esas palabras. Cómo apartó la mirada, presionándose la palma de la mano contra los ojos. Pero Iris sí lo vio. Se acercó y se sentó junto a su hermana. No dijo nada, solo juntó sus hombros. Otra conversación silenciosa. Otro dolor compartido. Al 10.º día, volvió la luz. El repentino zumbido de la electricidad se sintió estridente, intrusivo.
Se habían acostumbrado a la luz del fuego. La tranquilidad, la pequeña burbuja de calor que habían creado contra el frío. El regreso de la vida moderna se sintió como una invasión. Las gemelas no mencionaron irse. Tampoco Calvin. Fue Rosie quien finalmente preguntó el 13º día, cuando la nieve había cesado, pero las carreteras seguían intransitables. ¿Van a quedarse para siempre?, le preguntó a Iris mientras coloreaban juntas en el suelo. Iris dejó su crayón. ¿Quieren que nos quedemos? Sí, dijo Rosie, con la absoluta certeza de la infancia. Son como las hermanas que siempre quise. Y hace sonreír a papá. De forma diferente. ¿Diferente en qué sentido? Como si no estuviera tan cansado. Iris miró al otro lado de la habitación, donde Calvin y Baielit intentaban arreglar la rejilla de la calefacción. Se reían de algo. Sus cabezas, muy juntas, su aliento visible en el aire frío y quieto. Ella vio lo mismo que Rosie. La forma en que los hombros de Calvin se habían relajado en las últimas 2 semanas. La forma en que las líneas alrededor de sus ojos se habían suavizado. La forma en que esta casa, que había sido un refugio, se había convertido en un lugar más cálido. No podemos quedarnos para siempre, dijo Iris con dulzura. Tenemos cosas de las que ocuparnos. Cosas de adultos. Que son complicadas. Pero volverás. No lo sé. Rosie volvió a colorear, pero sus trazos eran ahora más firmes, presionando el crayón contra el papel con más fuerza. Todo el mundo dice eso, dijo en voz baja. Pero no lo sé. Significa no. Siempre significa no. Esa noche, después de que Rosie se durmiera, los 3 adultos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La casa estaba cálida de nuevo, pero seguían prefiriendo la cocina. La habitación más pequeña, la más acogedora. Mañana estarán despejadas las carreteras, dijo Calvin. La radio dice que las quitanieves están haciendo las últimas pasadas esta noche. Iris y Baielit asintieron. Ninguna habló. ¿A dónde irán?, preguntó Calvin. No lo sabemos, admitió Baielit. Lo hemos estado pensando. Patricia ya se habrá dado cuenta de que no estamos. Habrá contratado a gente para que nos busque. Investigadores privados. Quizás incluso a la policía si supo contar la historia bien. ¿Hicieron algo ilegal? No, dijo Iris. Pero Patricia es buena para hacer que las cosas parezcan diferentes de lo que son. Podría alegar que robamos de la finca o que somos un peligro para nosotras mismas. Ya lo ha hecho antes. Nos ha hecho parecer inestables ante los tribunales. Calvin se recostó en su silla. ¿Qué quieren? ¿Qué hacer? La pregunta pareció sorprenderlas. Se miraron. Esa comunicación entre gemelas ocurría. En silencio. Nadie nos ha preguntado eso, dijo Baielit finalmente. Todos nos dicen lo que debemos hacer, lo que papá hubiera querido, lo que los abogados creen que es mejor, lo que Patricia exige. Pero nadie pregunta, ¿qué queremos? Así que pregunto yo. Iris habló primero. Quiero no tener miedo. Quiero despertar sin preguntarme si hoy es el día en que Patricia encuentre un juez que le crea. Quiero. Se detuvo, tragó saliva. Quiero saber que se siente ser parte de algo real. Como esto. Como tú y Rosie. Como una familia que se eligió mutuamente en lugar de estar unida por lazos de sangre y abogados. El turno de Baielit. Quiero dejar de huir. Quiero plantarme en algún lugar y decir, esto es mío. Aquí estoy. Vengan a buscarme. Quiero tomar todo lo que papá construyó y darle un significado. No solo dinero. Algo que importe. Pero no puedo hacer eso mientras me escondo. Calvin asintió lentamente. Entonces tienes que volver. No, dijo Iris de inmediato. Volver. Significa dejar que Patricia gane. Significa admitir que no podemos lograrlo solos. Volver significa que eliges luchar en lugar de huir.
Calvin dijo, hay una diferencia. Pasé años huyendo. Diferentes apartamentos, diferentes trabajos, siempre un paso por delante de lo que nos perseguía. No fue hasta que dejé de huir que las cosas mejoraron. No más fáciles, pero sí mejores. ¿Y si perdemos? Preguntó Bayelit. ¿Y si los tribunales le dan todo? ¿Y si volvemos y nos destruye? Entonces pierdes sabiendo que lo intentaste, dijo Calvin. Simplemente. Pero esconderse aquí, esconderse en cualquier sitio, es perder antes incluso de empezar. Hiroshi tiene razón. Estáis cansados, los dos. Se nota en todo lo que hacéis. Estáis tan cansados de huir. El silencio se prolongó. El refrigerador zumbaba. La casa crujía con el asentamiento de las viejas tablas. ¿Podrías? Empezó Ira, luego se detuvo, y volvió a empezar. Si volvemos y luchamos contra esto, ¿podríamos tú, Hiroshi, escribirnos? ¿Habría algún lugar al que volver? Si lo necesitamos. Calvin la miró a los ojos, luego a los de Bayelit. Esta puerta siempre estará abierta para vosotros, dijo. De ti a la vez. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco de su pregunta sorprendida de aquella primera noche. Pero transformadas ahora. No confusión, sino invitación. No reticencia, sino bienvenida. Iris lloraba. Esta vez no intentó ocultarlo. Bayelit le tomó la mano y se sentaron allí, con los dedos entrelazados, llorando juntas en la pequeña cocina de una casa que no era suya, pero que se había sentido como un hogar. A la mañana siguiente, empacaron las pocas cosas con las que habían llegado. Calvin preparó el desayuno, uno de verdad, usando los últimos huevos buenos, haciendo panqueques con azúcar de verdad esta vez. Hiroshi comió en silencio, observando a los gemelos mientras preparaban la comida con la solemnidad de una niña que presencia algo importante. Les hice un dibujo, anunció Hiroshi cuando terminaron de comer. Corrió a su habitación y regresó con un trozo de papel. 4 figuras de palitos estaban frente a una casa, una alta, una baja y 2 medianas, todas tomadas de la mano. Somos nosotros, dijo. Así que recuerdas que Iris tomó el dibujo. Como si fuera de oro. La guardaremos para siempre, prometió. Afuera, el mundo era blanco y brillante. Y gélido. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado, hermoso, pero inhóspito. Una belleza que podía matarte si no tenías cuidado. Llegó un taxi. Habían llamado a uno del pueblo la noche anterior. Calvin las observó. Cargar su única maleta compartida. Estas 2 mujeres que habían irrumpido en su vida, cargando. Nada más que miedo y abrigos de marca. En el coche, Iris se volvió. Gracias, dijo, por dejarnos quedarnos. Por preguntar qué queríamos, por su voz quebrada, por mostrarnos lo que es una familia de verdad. Volved, dijo Hiroshi, firme y segura. Prometed que volveréis. Bayelit se arrodilló en la nieve, a la altura de los ojos de la niña. Lo intentaremos, dijo. Es todo lo que podemos prometer. Pero lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. El taxi arrancó lentamente, los neumáticos crujiendo sobre la nieve. Calvin y Hiroshi se quedaron en el porche, saludando con la mano hasta que el coche desapareció tras la curva. Entonces volvieron a estar solos, y la casa, de repente pareció más grande y vacía que antes. Volverán, dijo Hiroshi, con absoluta certeza. Quizás, dijo Calvin, porque había aprendido a no prometer cosas que no podía controlar. No, insistió Hiroshi. Volverán. Lo sé porque nos encontraron una vez, y las personas que se encuentran siempre vuelven a encontrarse. Así es como funciona. Calvin quería decirle que el mundo no funcionaba así, que la gente se distanciaba, que las buenas intenciones no siempre sobrevivían a la realidad.
Que a veces las personas que te importaban se iban de tu vida y nunca regresaban. Sin importar cuánto las necesitaras, las quisieras o las amaras. Pero no dijo nada de eso porque Rousi tenía 7 años y aún creía en la bondad esencial del universo. Y porque quería que siguiera creyendo en eso el mayor tiempo posible. Y porque, si era sincero consigo mismo, una pequeña parte de él, la parte que había dejado entrar a 2 extraños a su casa durante una tormenta de nieve, aún lo creía. Entraron. La casa se sentía diferente ahora. No peor, exactamente. Simplemente, diferente. Como si los gemelos hubieran movido algo invisible al irse. El sofá donde habían dormido. Aún tenía la huella de sus cuerpos. La cocina aún conservaba un ligero aroma al perfume que una de ellas usaba. Sus regalos permanecían como humo. Calvin recogió después del desayuno mientras Rousi volvía a colorear. La vida normal se reanudaba, pero él se encontraba moviéndose más despacio. Atento a sonidos que no estaban allí. El suave tarareo del nervioso canto de Iris. La silenciosa eficiencia de los movimientos de Baielit. La particular cualidad del silencio que emanaba de la presencia de otras personas. Esa noche, después de que Rousi se durmiera, Calvin se sentó solo en la cocina. Pensó en las gemelas, en algún lugar, conduciendo de regreso hacia lo que fuera que les esperara, abogados y madrastras. Y la compleja maquinaria de la riqueza. Pensó en sus rostros cuando hablaban de su padre, la mezcla de amor, pérdida y arrepentimiento que suponía desear a alguien demasiado ocupado siendo importante como para estar presente. Miró a su alrededor, su pequeña cocina, su pequeña casa, su pequeña vida. Todo lo que tenía era pequeño. Sus cheques, sus ambiciones, su mundo. Pero era suyo. Y, lo que era más importante, era de Rosy. Y en esa pequeñez, había algo que los gemelos habían reconocido, algo que todo el dinero de la herencia de su padre no podía comprar. Regalos. El simple hecho de estar allí. Pasaron 3 semanas. El invierno aflojó su agarre, aunque la nieve aún se aferraba a las sombras. Calvin volvió al trabajo, arreglando lavadoras y refrigeradores, sus manos recordando su propósito. Rousi regresó a la escuela, aunque revisaba el correo todos los días, buscando las cartas que no habían llegado. Están ocupadas, le dijo Calvin, librando su batalla. Tenemos que confiar en que están bien. Lo sé, dijo Rousi, pero seguía revisando el correo. Entonces, un martes por la noche de marzo, llamaron a la puerta. Calvin abrió esperando a un vecino o a un cliente. En cambio, Iris y Baielit estaban en su porche. Pero diferentes ahora. Vestían trajes caros, peinados impecables, maquillaje perfecto. Parecían lo que eran. Jóvenes adineradas que pertenecían a un mundo diferente al suyo. Por un momento, Calvin pensó que habían venido a despedirse como es debido, a poner fin formalmente al extraño interludio de la ventisca. Entonces vio sus rostros, la forma en que sonreían, la forma en que lloraban, la forma en que estaban de pie. No como gente de paso, sino como gente que regresa a casa. Ganamos, dijo Iris. El tribunal falló a nuestro favor. Patricia no recibe nada. Todo lo que papá construyó es nuestro ahora. Todo. Podemos hacer lo que queramos, añadió Baielit. Ir a donde queramos. Ser quienes queramos. Tenemos más dinero del que podríamos gastar en 10 vidas. Calvin no supo qué decir. Las felicitaciones parecían fuera de lugar. Esto no era una celebración. Era alivio. Era supervivencia. Así que tomamos una decisión, continuó Iris. Sobre qué queremos hacer con él, sobre dónde queremos estar. Rousi apareció junto a Calvin, mirando a los gemelos con los ojos muy abiertos. Regresaron, susurró. Regresamos, confirmó Baielit. Miró a Calvin. Compramos la casa de al lado, la que lleva vacía 6 meses.
La estamos renovando. Nada lujoso, solo para que sea habitable. Nos quedaremos si no les importa. Si no les molesta que seamos vecinos. Calvin procesó esto. Los gemelos vivían a 3 casas de la nuestra. La extraña familia que habían formado durante la tormenta de nieve había recuperado una vida normal. Él pensó en todas las razones para decir que no. La incomodidad, las preguntas de los vecinos, la rareza fundamental de todo. No queremos molestar, dijo Iris rápidamente, leyendo su silencio. Simplemente nos dimos cuenta durante el juicio, mientras luchábamos, de que no luchábamos por dinero. Luchábamos por el derecho a elegir nuestra propia familia, nuestra propia vida, y esto se sentía como un hogar. Ustedes se sentían como en casa y pensamos que tal vez había espacio. Rousi agarró la mano de Calvin, apretándola con fuerza. Su rostro reflejaba una intensa esperanza, una certeza, toda la fe que él había perdido en algún momento. Nos preguntábamos, dijo Baielit, si tú y Rousi querrían venir a cenar mañana por la noche a nuestra casa. Nada elegante, solo una cena, solo nosotros. Calvin miró a esas 2 mujeres que habían aparecido en su vida durante una tormenta de nieve, que habían ocultado su riqueza, sus nombres y su miedo tras abrigos caros y mentiras bien pensadas, que habían aprendido a cocinar una avena horrible y a jugar con un niño de 7 años y a sentarse junto al fuego cuando se iba la luz. Que habían visto su vida sencilla y la habían llamado rica. Las 2, se oyó decir a la vez. Iris rió. Ese sonido como de cristales rotos, pero diferente ahora. Cristales sanadores. Quizás cristales que vuelven a ser enteros. Las 2 a la vez, siempre. Entonces sí, dijo Calvin. Nos gustaría mucho. Rousi emitió un sonido, entre risa y sollozo, y se abalanzó sobre las gemelas. La sujetaron cuando retrocedía y, de repente, las 3 lloraban, reían y se abrazaban como náufragos que habían encontrado tierra. Calvin observaba desde la puerta esta extraña nueva constelación de personas que se habían elegido mutuamente. No era la familia que había imaginado. No era sencillo, ni tradicional, ni fácil de explicar. Pero era real. Estaba ahí. Era suficiente. La nieve se derretía, dejando al descubierto la hierba. La primavera se acercaba. Y con ella, la comprensión de que la familia no siempre eran las personas con las que nacías. A veces, la familia eran 2 extraños en medio de una ventisca. A veces, un padre soltero y su hija. A veces, era la decisión de quedarse cuando tenías todas las razones para irte. A veces, era abrir la puerta y decir, sí, los 2 a la vez, antes de que se congelen. A veces, la familia era saber que irse significaba volver. Que correr significaba que al final dejarías de correr. Que estar perdido significaba que alguien te ayudaría a encontrar el camino a casa. Y el hogar, pensó Calvin, observando a Rousi. Reír con los gemelos en su pequeño porche, en esta pequeña casa, en esta pequeña vida. El hogar no era un lugar. El hogar eran las personas que mantenían la puerta abierta, que hacían un hueco en la mesa, que decían que sí cuando podrían haber dicho que no. El hogar estaba aquí. Pequeño pero cálido. Agrietado pero resistente. Suficiente para 4 sí. Se apretujaban. Si se elegían, si estaban dispuestos a intentarlo. Los gemelos se fueron esa noche con promesas de un mañana. Calvin acostó a Rousi. Escuchó su charla emocionada sobre tener hermanas, sobre cenas familiares, sobre todo lo que podría venir. Después, cuando finalmente se durmió, volvió a sentarse solo en la cocina. Pero la soledad se sentía diferente ahora. No opresiva, solo silenciosa. El tipo de silencio que precede a la llegada de la gente, no después de su partida. Pensó en los gemelos, 3 casas más abajo, en su
Casa recién comprada. Pensó en todas las decisiones que habían tomado para llegar a ese momento, para luchar en lugar de huir, para regresar en lugar de desaparecer, para elegir esa pequeña calle en ese pequeño pueblo, en lugar de las mansiones y casas adosadas que su herencia podría comprar. No era lógico, no tenía sentido práctico. Pero el sentido, Calvin estaba aprendiendo, no tenía nada que ver con lo que hacía que una vida valiera la pena vivirla. La primavera llegó de verdad después de eso. La nieve desapareció por completo, revelando un mundo limpio y despejado. Los gemelos se mudaron a su casa con muebles mínimos y una presencia imponente. Fieles a su palabra, ofrecieron la cena. Esa primera semana. La semana siguiente, Calvin cocinó para ellos. Se convirtió en una rutina. Ir y venir entre casas. Esta familia elegida. Encontrando su ritmo. No eran perfectos. Iris seguía quemando cosas en la cocina. Violet seguía sobresaltándose con ruidos inesperados. Calvin seguía cortando sus raciones demasiado pequeñas, incapaz de deshacerse de la costumbre de la escasez. Rosie seguía revisando el correo algunos días, como si esperara que llegara algo que deshiciera este frágil nuevo arreglo. Pero estaban allí, presentes, apareciendo, quedándose. Y en un mundo que les había enseñado a todos que la gente se va, que el amor es condicional, que la familia es una jaula o un arma o algo de lo que huir, quedarse era revolucionario. Una tarde a finales de abril, todos se sentaron alrededor de la pequeña mesa de Calvin, con una comida compartida. Rosie hablaba de su día en el colegio, sus palabras se atropellaban y estaba emocionada por compartirlo todo. Iris se escuchaba con una atención, la luz que hacía brillar a Rosie. Violet ayudaba a Calvin a recoger los platos, moviéndose por su cocina con la familiaridad de quien pertenece a ese lugar. Y Calvin pensó, esto es lo que todos habían estado buscando durante aquella ventisca. No un refugio de la tormenta, sino este momento cotidiano, este calor reunido, esta unión elegida, esta prueba de que las cosas rotas podían encontrarse, al encontrarse, sanar un poco. La mesa estaba llena, la casa era pequeña, el futuro era incierto. Pero estaban allí, los cuatro, juntos a la vez. Y por ahora, en este momento, con la primavera golpeando las ventanas, la cena servida y la risa de Rosie llenando la pequeña cocina, por ahora era suficiente. Era más que suficiente. Lo era todo.